¿Te ha pasado alguna vez que tienes muchísimas cosas que hacer? Ujú. Y en lugar de empezar, terminas ordenando tu escritorio o mirando las redes sociales o haciendo Sí. cualquier otra cosa menos productiva. Ajá. Bueno, pues hoy vamos a profundizar en este fenómeno, Ajá. que es tan común, Sí, la procrastinación. exacto. Tenemos un texto fascinante Ujú, ujú, que no solo explica por qué procrastinamos, ujú. sino que también ofrece estrategias muy concretas para superarlo, Me encanta. ¿verdad? Sí, sí. Para dejar de procrastinar Ujú. de una vez por todas. Exacto. Y algo que me llamó la atención del texto es que no lo presenta como una falla de carácter No, no, no. o una falta de voluntad, Correcto. sino como un hábito. Como un hábito. Y como cualquier hábito con las herramientas adecuadas, Ah, le puede modificar. totalmente. Mm. Sí. Me gusta esa perspectiva, Ujú. porque nos devuelve el control, Claro. ¿verdad? Sí. En vez de sentirnos víctimas de la procrastinación, podemos convertirnos en estrategas para superarla. Exacto. Y el texto define la procrastinación como postergar tareas importantes para hacer otras menos relevantes Ujú. o simplemente más placenteras en ese momento. Sí, sí. Esto suena familiar. Absolutamente. Y creo que aquí es donde la neurociencia Ujú. nos da una visión interesante. El texto habla del rol del sistema de recompensas de nuestro cerebro Ajá. y de cómo la dopamina, esa hormona asociada al placer, nos impulsa a buscar la gratificación inmediata. Es como si nuestro cerebro nos dijera mejor veamos un video gracioso en internet que ponernos a trabajar en ese informe complejo. Exactamente. Es Es que es mucho más fácil. Y claro, la sensación de alivio es instantánea. Instantánea, sí. Sí. El problema es que ese alivio es temporal Ajá. y muchas veces viene acompañado de culpa y de estrés más adelante. Claro. Entonces, Es un arma de doble filo. sí. Totalmente. Además, el texto habla de algo que me hizo reflexionar bastante. Claro. La procrastinación como una forma de evitar emociones incómodas. Es cierto, a veces postergamos tareas que nos generan ansiedad, miedo al fracaso, incluso aburrimiento. Sí. Es como si al retrasarlas tuviéramos un respiro momentáneo de esas emociones. Respiro. Exacto, como si pudiéramos escapar de ellas. Sí, temporalmente. Sí, justamente el texto lo describe como un círculo vicioso. Ajá. Postergamos para evitar sentirnos mal, Ajá. pero al final terminamos sintiéndonos peor Claro. por la culpa y la presión de la tarea pendiente. Exacto, la tarea sigue ahí, Sigue ahí. esperando. Ahí está. ¿Has experimentado este ciclo en tu propia vida? Muchas veces. Mira. Sí. Y me imagino que a nuestros oyentes también les resultará familiar. Totalmente. Lo interesante es que el texto no se limita a describir el problema, No, ¿verdad? no. Sino que nos equipa con herramientas para combatirlo. Exacto. Una de las estrategias que más me llamó la atención es la regla de los 5 segundos. La famosa regla de Mel Robbins. Sí, Sí, la conoces. claro. Cuéntanos un poco. Bueno, me sorprendió lo simple que es. Sí. Cuando sientas la tentación de procrastinar, Ah. cuenta hasta 5 y empieza la tarea sin pensarlo demasiado. Parece simple, Sí. pero el texto explica que este pequeño acto interrumpe el proceso de generar excusas en nuestro cerebro. Es como si no le diéramos tiempo a nuestro cerebro Exacto. a que se ponga creativo Sí, como si cortáramos y a inventar excusas. antes de que empiece. Sí. Exacto. Es Sí. fascinante cómo un truco tan sencillo puede tener un impacto tan poderoso, sí, ¿verdad? Sí. Nuestro comportamiento es Sí. increíble. ¿Qué te parece si profundizamos un poco más en esta y otras estrategias que propone el texto? Me encantaría. Creo que a nuestros oyentes les encantará descubrir cómo pueden aplicarlas en su día a día Sí. para vencer la procrastinación de una vez por todas. De una vez por todas. Prepárate. Me parece perfecto. Y retomando nuestro análisis sobre cómo vencer la procrastinación, hay una estrategia que me parece particularmente interesante, la visualización. Pero no me refiero solo a visualizar el resultado final, como celebrar haber terminado la tarea, sino a visualizar el proceso en sí mismo. Visualizarnos realizando la tarea paso a paso. Exactamente. El texto sugiere que si dedicamos unos minutos a imaginar con lujo de detalles cómo vamos a abordar la tarea, nuestro cerebro se familiariza con la idea como si fuera un ensayo mental. Reduce la incertidumbre y la resistencia. Entonces, si tengo que escribir un artículo, por ejemplo, Ajá. no solo me imagino la satisfacción de haberlo terminado, No. sino que visualizo cómo enciendo el ordenador, abro documento, ordeno mis ideas y empiezo a escribir párrafo por párrafo.
Precisamente de esa forma, esa tarea que antes parecía una montaña gigante se convierte en una serie de pasos concretos y manejables. Ujú. El texto lo compara con un mapa que nos guía a través del proceso, disminuyendo la sensación de agobio. Me gusta esa analogía del mapa. Sí, Al visualizar el recorrido, nuestro cerebro ya no percibe la tarea como un territorio desconocido y amenazante. exacto. Y hablando de territorio, otra herramienta que el texto menciona es algo tan simple como cambiar nuestro entorno de trabajo. ¿Te refieres a trabajar en un lugar diferente? Sí, A veces cambio de habitación solo para variar un poco, claro. pero no la había considerado como una estrategia contra la procrastinación. Pues puede ser sorprendentemente efectivo. Nuestro cerebro asocia lugares con actividades. Ujú. Por lo que si siempre trabajamos en el mismo sitio donde también nos relajamos o nos distraemos, es más fácil caer en la tentación de procrastinar. ¿Eso es verdad? Es como si el ambiente mismo nos invitara a posponer las cosas. Si en mi escritorio también veo la televisión o tengo el móvil a mano, Claro. es mucho más probable que me distraiga. Por eso el texto recomienda crear un espacio dedicado exclusivamente al trabajo ordenado, bien iluminado y libre de distracciones. Ajá. Un espacio que le envíe un mensaje claro a nuestro cerebro: aquí se trabaja. Un santuario de la productividad, me gusta la idea. Ujú. Y ya que hablamos de cosas que podemos controlar, el texto también hace mucho hincapié en la autocompasión. Absolutamente, es fundamental recordar que todos procrastinamos de vez en cuando. Sí. No es un defecto de carácter, es una conducta humana. Ujú. Es importante no convertirlo en una fuente de autocrítica y culpa. Es fácil caer en la trampa de ser nuestro peor enemigo, ¿verdad? Sí, Pero castigarnos solo genera más ansiedad y nos bloquea aún más. exacto. La autocompasión implica tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo que está luchando contra la procrastinación. Claro. Reconocer que hemos tropezado, pero que podemos levantarnos, aprender de la experiencia y seguir adelante. Y supongo que esa actitud compasiva también nos ayuda a no tenerle tanto miedo al fracaso. Sin duda, el miedo al fracaso es uno de los grandes enemigos de la productividad, y la autocompasión nos ayuda a verlo como una oportunidad de aprendizaje, no como una señal de que somos incompetentes o que no somos lo suficientemente buenos. Claro. El texto nos recuerda que el fracaso es parte del proceso y que lo importante es no dejar que nos paralice. Me parece un mensaje muy potente. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo podemos conectar esta idea de la autocompasión con la disciplina? El texto habla mucho de la disciplina como un músculo que debemos entrenar, pero a veces me siento como si mi músculo de la disciplina fuera bastante débil. Es una sensación común. Lo importante es recordar que la disciplina no se trata de tener una fuerza de voluntad sobrehumana o de privarnos todo lo que nos gusta. Es más bien la capacidad de tomar decisiones alineadas con nuestros objetivos, incluso cuando no nos apetece. Eso suena mucho más accesible que la imagen de un monje meditando en una montaña. Definitivamente el texto nos anima a construir disciplina a través de pequeños hábitos diarios. Cosas sencillas pero consistentes que nos permitan ir fortaleciendo ese músculo poco a poco. Como el ejemplo que mencionábamos antes de escribir 100 palabras al día, Exacto. en vez de intentar escribir un libro entero en una semana. Esos pequeños actos de disciplina repetidos día tras día son los que construyen la base para lograr metas más grandes. Y no solo eso, también nos ayudan a sentirnos más capaces, más seguros de nosotros mismos. Es un círculo virtuoso, más disciplina, más confianza, más resultados. Y eso nos motiva a ser aún más disciplinados. Exactamente. Es como si al final la disciplina se convirtiera en un motor que nos impulsa hacia adelante. Y con el tiempo esos pequeños actos de disciplina se convierten en hábitos que nos llevan casi de forma automática hacia nuestras metas. Es alentador pensar que no se trata de una batalla épica contra nuestra propia voluntad, No, sino de un proceso gradual de construcción de hábitos positivos. exacto. Y hablando de hábitos positivos, ¿qué otras estrategias nos propone el texto para vencer la procrastinación? Por supuesto, hay mucho más que explorar. Estoy seguro de que aún nos quedan muchas joyas por descubrir. Pero antes de entrarnos en esas estrategias, ¿te parece si hacemos una breve pausa para que nuestros oyentes puedan procesar toda esta información y reflexionar sobre lo que hemos conversado hasta ahora? Buena idea. Cuando volvamos, seguiremos descubriendo las herramientas que nos ofrece el texto para convertirnos en dueños de nuestro tiempo y alcanzar nuestro máximo potencial. Y de vuelta a nuestro deep dive sobre cómo vencer a la procrastinación. Hemos hablado de visualizar el proceso, de crear un espacio de trabajo libre de distracciones, de tratarnos con amabilidad, pero hay algo que no hemos explorado a fondo y que el texto menciona como un factor clave la conexión entre nuestras emociones y la procrastinación. Sí, a veces procrastinamos no por falta de organización o de fuerza de voluntad, sino porque la tarea en sí nos genera emociones incómodas: ansiedad, miedo al fracaso, aburrimiento, incluso resentimiento.
Es como si postergar la tarea nos diera un respiro momentáneo de esas emociones, aunque sabemos que a la larga nos sentiremos peor. ¿El texto propone alguna estrategia para lidiar con este aspecto emocional de la procrastinación? Claro que sí. Lo primero que sugiere es identificar qué emoción específica nos está frenando. Es miedo a no estar a la altura. Es aburrimiento porque la tarea nos parece monótona. Es frustración porque no sabemos por dónde empezar. Conocer al enemigo para poder vencerlo, ¿no? Una vez que identificamos la emoción, podemos buscar estrategias para gestionarla de forma más efectiva. Exacto, si es miedo al fracaso, por ejemplo, podemos trabajar en fortalecer nuestra confianza, dividir la tarea en pasos más pequeños para que parezca menos amenazante, o incluso recordarnos experiencias pasadas donde superamos retos similares. Me gusta esa idea de desmenuzar la tarea para que parezca menos intimidante. A veces solo necesitamos un poco de perspectiva para darnos cuenta de que no es tan terrible como la imaginábamos. Y si la emoción es el aburrimiento, el texto sugiere buscar formas de hacer la tarea más atractiva o significativa. Por ejemplo, si tienes que hacer un informe que te parece tedioso, puedes ponerte música que te inspire, buscar ejemplos interesantes o imaginar que estás creando algo que realmente le será útil a alguien. Es como encontrarle el alma a la tarea, ¿no? Conectarla con algo que realmente nos importe. Precisamente. Y hablando de conectar el texto, también nos invita a reflexionar sobre nuestros valores y objetivos a largo plazo. ¿Cómo se alinea esta tarea con lo que realmente queremos lograr en la vida? Es decir, darle un sentido más amplio a la tarea, verla como parte de un plan mayor. Exacto. Si entendemos cómo esa tarea, por pequeña o aburrida que parezca, contribuye a nuestros objetivos a largo plazo, es más probable que encontremos la motivación para hacerla. El texto lo describe como encontrar el para qué. Es como cuando entrenas para una maratón. El esfuerzo diario tiene sentido, porque tienes claro el objetivo final. Exactamente. Y si perdemos de vista ese objetivo, es fácil caer en la procrastinación. Por eso el texto nos recomienda tener presente nuestra visión a largo plazo, escribirla, visualizarla, recordarla a menudo. Mantener la llama encendida, ¿no? Recordar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Exacto. Y no solo la visión final, sino también los pequeños logros del camino. Celebrar cada paso que damos nos ayuda a mantener la motivación y a reforzar la idea de que vamos avanzando. Es como un sistema de recompensas para nuestro cerebro. Hablando de recompensas, el texto menciona algo sobre utilizarlas de forma estratégica para combatir la procrastinación. Sí menciona la importancia de premiarnos por completar tareas, pero enfatiza que las recompensas deben ser saludables y estar alineadas con nuestros objetivos. No queremos caer en la trampa de premiarnos con más procrastinación, como si termino este informe, me doy un atracón de series. Claro, eso sería contraproducente. Claro. Mejor una recompensa que nos ayude a recargar energías y a seguir avanzando. Exacto. Un paseo por la naturaleza, una cena con amigos, un buen libro, una sesión de yoga, lo que sea que nos nutra y nos motiva a seguir creciendo. Me gusta esa visión holística de la procrastinación. No se trata solo de técnicas de productividad, sino de entender nuestras emociones, conectar con nuestros valores y celebrar nuestros logros. Así es. Y creo que con esto hemos cubierto las principales estrategias que nos ofrece el texto para vencer la procrastinación. Ha sido un viaje fascinante a través de la mente, las emociones y los hábitos. Sin duda. Y la conclusión principal es que la procrastinación no es un destino inevitable, sino un comportamiento que podemos cambiar. Tenemos las herramientas, el conocimiento y sobre todo el poder para tomar decisiones conscientes y construir una vida más productiva y satisfactoria. Y recordemos que no se trata de ser perfectos, sino de progresar. Cada pequeño paso que damos hacia la acción nos acerca a la persona que queremos ser. Es un mensaje esperanzador. Y para terminar este deep dive, me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre una pregunta. ¿Cuál es la primera pequeña acción que van a realizar hoy mismo para aplicar lo que hemos aprendido? No esperen a mañana, no esperen a la semana que viene. El momento de actuar es ahora. Tomen el control de su tiempo, de sus decisiones, de su vida. Y recuerden, no están solos en este camino. Hasta la próxima. Para tener